Buenas noches, querido profesor. Buenas noches, don Julio. En esta noche le vamos a hacer una pequeña encuesta sobre los grupos de atención prioritario que se encuentra el señor Julio Amale Barreno Ewe, que desafortunadamente él posee una enfermedad catastrófica. Debido a esto se le han vulnerado algunos derechos y esta noche le vamos a hacer una pequeña encuesta y vamos a realizar la primera pregunta. ¿Qué se trata, don Julio Amale? Buenas noches. Buenas noches, ante ¿Usted? todo, soy un paciente catastrófico de una enfermedad terminal de que es el cáncer y estoy dispuesto para colaborar con usted para cualquier tipo de entrevista. Claro, con el debido permiso de don Julio, con la autorización de don Julio Amale. Buenas noches, don Julio. Comenzamos con la primera encuesta, la primera pregunta, disculpe. Los centros hospitalarios están brindando atención adecuada a usted, lo que es salud y a salud, medicamentos gratuitos para su debida enfermedad. Sí, en gran parte los hospitales colaboran con los pacientes y tanto los doctores están al tanto de las enfermedades de uno y sí hay medicamentos, pero no todos los tipos de medicamentos, pero los medicamentos básicos Más esenciales. se encuentran, sí está dando el gobierno y a pesar de que hay hartas personas que se quejan por falta de hospitales, pero yo en mi caso me siento un poco que sí han colaborado conmigo, siento bien atendido. Muy bien por usted, don Julio. Los centros hospitalarios deben de brindar una atención y medicamentos gratuitos a las personas de atención prioritaria en todos sus aspectos, ya que en la Constitución está establecido la forma que se le debe brindar la forma adecuada a estos grupos de personas. Bueno, vamos a hacer la segunda pregunta al señor don Julio. ¿Usted sabía que su enfermedad se encontraba en el grupo de atención prioritaria que está establecido en la Constitución del Ecuador? Sí he sabido que se encuentra como prioridad, pero en muchos hospitales no dan caso omiso a eso no le dan la verdadera atención. Como debe de ser. Pero hay otros hospitales que sí, especialmente los doctores. Hay doctores que son muy buenos, que están capacitados para ayudar, y hay doctores también que ellos nomás están por su trabajo y no le dan debida atención al enfermo. ¿Usted sabía que el Estado ecuatoriano debe brindar las garantías necesarias para poder llevar su tratamiento adecuado y eficaz para poder prolongar y sanar su enfermedad que tiene? Ya. Sí lo sabía, pero como le digo, el doctor siempre hace lo más humanamente posible por tratar de ayudarlo, pero a veces los medicamentos no están al día y uno tiene que comprar medicamentos porque no todo hay en el hospital, no todo le dan en el hospital. Don Julio, le voy a hacer otra pregunta. ¿Usted conoce cualquiera de sus derechos que está en la Constitución que lo ampara? Sí conozco, pero casi poco le dan importancia a esos, porque no todos los doctores están no están debidamente ¿cómo que se llama? Capacitados. Ellos no se encuentran en la capacitación de eso, y también hay otros pacientes que van por turno y por orden.
en la Constitución, que es la norma suprema del Ecuador, efectúa que la salud es lo primordial y está en algunos numerales, incluso ahí está la Ley Orgánica de Salud que ampara a las personas con enfermedades catastróficas en la Constitución. Es una ley orgánica que aparte que ampara a los enfermos, mejor dicho, a las personas que están con enfermedades. Bueno, siguiendo con la encuesta, vemos la siguiente pregunta, que es: don Julio Amale, ¿considera usted que por parte de las autoridades competentes, el Estado, el gobierno, el Ministerio de Salud Pública, también lo mencionamos, usted cree que falta una regulación a los centros hospitalarios? Sí, yo pienso que sí, que debería prestarse mucho más atención a los ministerios de salud pública por parte del gobierno, especialmente de los ministros, que no, ellos se olvidan de las enfermedades, se olvidan de los derechos que tienen los pacientes y deben de prestar un poquito más atención, un poquito más de empeño para la curación de los enfermos. Entonces vemos que no se lleva adecuadamente lo que está establecido en la Constitución y vemos vulneración de derechos a las personas que sufren enfermedades catastróficas y que no le dan la debida atención adecuada. Pero hay entidades del Estado mismo donde uno puede irse a quejar, a subsanar, como sería el Ministerio de Salud Pública, la Defensoría del Pueblo. Y vamos a continuar con la siguiente pregunta, que es muy importante. En el entorno de su familia, de sus amigos, de su colectividad, de su alrededor, de vecinos, ¿usted ha sufrido alguna discriminación por esta situación? No creo haber sufrido ninguna discriminación, por lo que yo siempre he mantenido mi enfermedad aún tanto apartada con mi vida cotidiana. Entonces yo mi enfermedad siempre la he sabido llevar como parte de mí ya, como parte de mí, y no exponiéndola mucho al público, porque es una enfermedad propia de uno y no pública, y por lo cual no creo que haya recibido mucha discriminación ni he recibido ningún tipo de maltratos, discriminación ni nada, ninguno. Ya, como le iba a decir don Julio, lo que le puedo recomendar que en la Constitución del Ecuador, en su artículo 50 menciona que el Estado debe garantizar a toda persona que tenga enfermedad catastrófica una atención adecuada y oportuna para su debida mantenimiento de la salud. Pero lo que podemos ver, hay demasiada vulneración en los derechos de las personas con enfermedades catastróficas, que son muy vulnerables por esta enfermedad. Incluso don Julio creo que tiene doble vulnerable, porque creo que tiene 65 años, don Julio. Tengo 62 años. Ah, no. Entonces nomás una persona nomás parece una vulnerabilidad. No he cumplido lo que... Ah, ya, pero bueno, igual la Constitución lo ampara y debería darle los derechos de una persona que ya no puede desear trabajar, porque el don Julio Amale me está diciendo que él no posee un bono, que él ya no puede desear trabajar y el Estado debería ampararlo, pero vemos que hay demasiada vulneración en los derechos de don Julio y le estamos haciendo saber que él puede acercarse a la Defensoría del Pueblo si alguna persona
o algún doctor en el centro hospitalario no le da la debida atención, y si en algunas partes es marginado por su familia, también puede poner su debida denuncia en el centro de policía, porque también es penado discriminar a alguien con esta enfermedad. Don Julio Amale Barreno, muchas gracias por su tiempo. Y muchas gracias, compañero. Ya está bien, yo le agradezco por la entrevista y yo por mi parte me he sentido bien con la actuación de muchos doctores, especialmente en el hospital de especialidades, con los doctores que me están atendiendo, que uno de ellos es una doctora que se llama Mayra Lor, que es muy buena en el sentido de que ella colabora bastante con el enfermo, y la cual estoy agradecido y por la cual he prolongado más mi existencia dada por este tipo de enfermedad. Gracias. Gracias.